Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vamos a dar inicio al cuarto laboratorio. Este es el de la práctica número 4, es de gases ideales. Vamos a empezar con el repaso. ¿Qué es lo que se pretende con esta práctica de laboratorio? Que ustedes se familiaricen con los conceptos, con las fórmulas de gases ideales y también que tengan un método para verificar las leyes y para obtener la constante universal de todos los gases, ¿sí? Ustedes van a hacer experimentos a temperatura constante y a volumen constante, van a hacer una regresión lineal y con ello van a obtener el valor de la constante universal de todos los gases y ustedes van a tener un método más para obtener. Los gases ideales son ideales, no hay un gas que sea ideal, pero nosotros los gases reales los podemos modelar como gases ideales siempre que cumplan con ciertas características, ¿sí? Hay gases que se comportan bajo la ley de gas ideal y es porque sus moléculas no interactúan salvo en colisiones y también que cuando nosotros estamos haciendo el análisis y tenemos un volumen de control que es el volumen del contenedor, el volumen de las moléculas es despreciable en comparación con el volumen del contenedor, ¿verdad? Es con eso cuando nosotros podemos aproximar un gas real a un gas ideal y pues en caso que nosotros tengamos otros parámetros, también nosotros podemos aproximar un gas real a un gas ideal. En caso que nosotros tengamos un gas con presiones bajas, nosotros podemos decir que lo podemos modelar como un gas ideal sin importar la temperatura. ¿A qué nos estamos refiriendo con presiones muy bajas? Si nosotros comparamos la presión del gas con su presión crítica, entonces si su presión reducida, ese cociente que me da acá es mucho menor que 1, decimos que la presión es muy baja y si la presión es muy baja, nosotros lo aproximamos a un gas ideal. En el caso que nosotros tengamos gases a temperaturas altas y no tengamos una presión muy alta, nosotros con una muy buena precisión podemos simularlo como gas ideal, ¿sí? Para eso, la temperatura reducida tiene que ser mayor que 1 y la presión no tiene que ser mucho mayor que 1, ¿verdad? Tiene que ser menor que 1. Y esto es porque cuando nosotros estamos cerca del punto crítico, nosotros vamos a tener que estos cocientes de presión reducida y temperatura reducida nos van a dar aproximadamente 1 y es cuando nosotros estamos cercanos al punto crítico. Y cuando estamos cercanos al punto crítico, nosotros vamos a obtener una desviación de ese gas, del gas real con respecto al comportamiento ideal. Entonces, cuando ustedes, en caso que quieran hacer este experimento en la vida real, pues van a tener que tener un volumen de control y otras características en su práctica de laboratorio. Y además tienen que tener en cuenta estas relaciones, ¿verdad? Que las presiones tienen que ser bajas, independientemente de la temperatura. Si no son lo suficientemente bajas, entonces tiene que estar a una temperatura lo suficientemente alta como para poder asumir que es un gas ideal con una muy buena precisión. Esto ustedes no lo van a ver en la clase. Esta es una clase ya más avanzada de termodinámica, pero es importante que ustedes sepan la relación de la teoría con la parte real, ¿verdad? En esta parte, las leyes de los gases, estas son leyes experimentales. Estas, al igual que las leyes de Newton, se obtuvieron a partir de experimentos. No hay nada así que las demuestre, sino que no hay datos como que contrarresten la ley, ¿verdad? Y es porque nosotros especificamos cuáles son las características que tiene que tener el gas para que sea un gas ideal y conforme a eso nosotros decimos que se comporta de cierta forma, ¿verdad? Dentro de las leyes experimentales nosotros vamos a tener la ley de Boyle, vamos a tener la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que estas son 3 leyes, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue mantener constante un parámetro y variar uno de los otros y ver cómo variaba el otro, ¿verdad? Entonces,
que se requiere para hacer este experimento. Nosotros necesitamos un gas ideal o un gas real que se aproxime a un gas ideal, que este esté confinado dentro de un contenedor. Este contenedor puede ser cilíndrico, puede estar dentro de un cubo o dentro de un paralelepípedo, y ese contenedor tiene que estar sin fugas, ¿verdad? Tiene que estar completamente sellado. ¿Y esto para qué? Para que la masa permanezca constante. Siempre que la masa permanezca constante, nosotros vamos a poder verificar estas leyes, ¿verdad? Y ya en esta parte también necesitaríamos un pistón móvil para nosotros poder variar el volumen. Adicionalmente también necesitaríamos algo para modificar la temperatura en caso que sí lo requiere el experimento, ¿verdad? La ley de Boyle es la de temperatura constante, entonces va a variar la presión y el volumen. La de Charles es presión constante, va a variar temperatura y volumen. Y la de Gay-Lussac es la de volumen constante, entonces van a variar los otros dos parámetros, ¿sí? Entonces, hayamos dicho que están estas tres leyes. Estas son tres leyes experimentales, y pues lo que hicieron ellos es hacer un experimento, mantener un parámetro fijo y ver cómo era que cambiaban los otros dos, ¿verdad? Cómo se comportaban los otros dos. Boyle hizo el experimento a temperatura constante y él vio que la presión y el volumen se comportaban de forma inversamente proporcional. ¿Qué me dice que sean inversamente proporcional? Si aumento la presión, tiene que disminuir el volumen, y si aumento volumen, tiene que disminuir la presión. Y pues se van a comportar exactamente como dicta esta ecuación de acá. Entonces, digamos, este es mi evento 1, este va a ser mi evento 2, mi evento 1 va a tener una presión, va a tener un volumen, y mi evento 2 va a tener otra presión y otro volumen, ¿verdad? Entonces, si en mi volumen 2 es mayor que el volumen 1, entonces esto me dice que para mantener esta ecuación, esta relación, nosotros tiene que bajar este P2 con respecto a P1. Es por eso que son inversamente proporcionales. Ya en la parte de la ley de Charles, ¿qué fue lo que hizo Charles? Mantener la presión del gas constante, y pues con eso vio que el volumen y la temperatura eran directamente proporcionales. ¿Qué significa directamente proporcionales? Que si aumentamos uno, el otro tiene que aumentar. Entonces tenemos los dos eventos. El evento 1 está por T1B1 y el evento 2 está por T2B2. Si nosotros aumentamos T1, entonces T2 va a ser mayor que T1. Y para que los cocientes sean iguales, pues B2 también tendría que ser mayor que B1. Es por eso que son directamente proporcionales. Y algo similar encontró Gay-Lussac al mantener el volumen constante, y pues encontró que los otros dos parámetros, que es la presión y la temperatura, se comportan de forma directamente proporcional. Lo mismo acá, aumentamos T1, tiene que aumentar, bueno, si aumentamos T1, entonces T2 sería mayor que T1, y pues tendría que aumentar también P1, entonces P2 también tendría que ser mayor que P1. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión tiene que disminuir, siempre que mantengamos el volumen constante, ¿verdad? Por la ley de Gay-Lussac. Entonces, con estas tres leyes, nosotros llegamos a otra ecuación, que es la ecuación del gas ideal, que fue construida a partir de las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. Y pues llegamos a esta expresión de acá, y esta expresión de acá es PV pequeña igual a RT. La presión nosotros la podemos medir en pascales o en atmósferas, y pues dependiendo cómo nosotros la midamos, es las unidades que nosotros vamos a utilizar para la constante del gas, ¿sí? Nosotros tenemos V pequeña, que V pequeña es el volumen específico. Recordemos que el volumen específico es el volumen por unidad de masa. Tenemos la constante del gas, que esta constante del gas es una constante para cada gas, ¿verdad? Entonces, cada gas va a tener una constante diferente, y las unidades están en kilojoules por kilogramo Kelvin, si nosotros estamos trabajando en pascales, y esté en atmósfera por metro cúbico sobre kilomol Kelvin, en caso que nosotros estemos trabajando en atmósferas. En la práctica de laboratorio, nosotros vamos a medir en atmósferas el volumen
nosotros lo vamos a medir en nanómetros cúbicos, así que lo vamos a tener que pasar a metros cúbicos. No vamos a utilizar el volumen específico, sino que vamos a utilizar esta fórmula. La temperatura también la vamos a medir en Kelvin, y entonces la constante que ustedes van a hallar va a ser justamente la que está denotada por atmósfera por metro cúbico sobre kilomol, que es esta parte de acá. Esta fórmula, esta ecuación de acá, no es tan práctica de utilizar, porque aquí nosotros tenemos volumen específico y en general a nosotros nos dan el volumen del gas, no el volumen específico del gas. Al igual, tampoco nos dan, también nos tocaría sacar la constante del gas, y pues no es tan práctica. Es por eso que nosotros tenemos justamente esta relación, que es la constante del gas en términos de la constante universal y de la masa molar. Y con eso nosotros llegamos justamente a la expresión de abajo. La expresión de arriba, PV pequeña igual a RT, es equivalente a PV grande igual a NRT, ¿verdad? Estas dos expresiones son equivalentes. En esta parte necesitamos expresar la constante del gas en términos de la constante universal de todos los gases y de la masa molar. Y pues nosotros tenemos que la constante universal de todos los gases, esta sí es fija, es por eso se dice que es constante universal. Todos los gases que se comportan como ideales van a tener este valor de acá. Entonces, si nosotros lo medimos en pascales la presión y medimos la temperatura en Kelvin, nosotros vamos a tener justamente esta expresión de acá, vamos a tener este valor 8.31447. Y si medimos la presión en atmósferas, vamos a tener que utilizar este factor de acá, 8.206 por 10 a la menos 5 atmósfera por metro cúbico sobre mol Kelvin, ¿sí? Si se fijan, esta constante siempre depende de Kelvin, y eso es porque la temperatura, siempre que nosotros estemos utilizando la ecuación del gas ideal, siempre tiene que estar en Kelvin. ¿Y por qué se tiene que usar en Kelvin? Porque las constantes de los gases siempre van a estar en Kelvin, van a tener una dependencia de Kelvin. ¿Por qué se escogió esa escala? Porque con esta escala es muy difícil que nosotros lleguemos al cero absoluto. El 0 Kelvin no es posible llegar, podemos llegar a un aproximado de eso, pero no al 0 absoluto, ni tampoco podemos llegar a temperaturas negativas. Si nosotros tuviéramos la escala en Celsius, aquí nosotros podríamos tener temperaturas negativas o incluso temperatura igual a 0, y pues digamos que tengamos una temperatura igual a 0, eso me diría que la presión y el volumen sería 0, y eso no es verdad, ¿verdad? Al igual, en caso que nosotros querramos usar las leyes de Charles o la de Gay-Lussac, en caso que nosotros querramos pasar a dividir una temperatura, en caso que una fuera 0 grados Celsius, lo que me haría es poner una parte como no definido. La división entre 0 no está definida, y eso pues complicaría mis datos. Es por eso que siempre nosotros tenemos que trabajar en Kelvin, porque estas leyes también están dadas en esta parte de acá, ¿verdad? En la parte de Kelvin. Entonces, como habíamos dicho, utilizando esta expresión, que es la de la constante universal de los gases y de la masa molar, que la masa molar no es más que la masa del gas entre el número de moles, nosotros llegamos a esta expresión de acá. PV grande igual a NRUT, ¿sí? Y aquí ya nosotros utilizamos el volumen del gas, y este en general lo usamos en metro cúbico, y no usamos, como en la primera ecuación, el volumen específico que está en metro cúbico por kilogramo, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos expresiones, las dos ecuaciones son equivalentes, pero la que vamos a utilizar va a depender de las cantidades que nosotros vamos a tener, ¿sí? En caso que ustedes quieran ampliar el contenido, pueden utilizar su libro de texto, que es el de Física para Ciencias e Ingeniería, de Serwe, o pueden utilizar el de Termodinámica, que es de Stenger, ¿sí? ¿Alguien tiene una consulta hasta el momento? ¿No? No, por ahora no, por ahora no. Gracias. Entonces, ya terminamos con esta parte de acá. Entonces, seguiríamos a la parte de
sí en qué consiste la práctica de laboratorio. Entramos aquí, este es el laboratorio número 4, este es el laboratorio de gases ideales. La reunión de laboratorio es del 27 al 30, hoy justamente estamos en 29. El envío de la plantilla les dice que es del 10 al 13 de noviembre. En general ustedes tienen una semana para realizar el informe. Técnicamente tendrían hasta el 5, pero como es semana morazánica, está feriado. Entonces a ustedes les tocaría enviar el informe el 12 de noviembre. Yo les recomendaría que ustedes inicien a hacer el informe de laboratorio desde hoy. Y en caso que les falte algo, pues ustedes lo completan en los días restantes porque el día de su examen es el 9 de noviembre, entonces les tocaría muy poco y esta plantilla está un poquito compleja de llenar, al menos en la parte de las preguntas. Requiere bastante que ustedes lean y que entiendan el contenido. Entonces aquí ya les aparecen los recursos, la plantilla, les aparece el enlace de la simulación y también les aparece un tutorial del uso de la simulación en caso que lo necesiten. Esta, como ya lo han trabajado en la práctica número 2, que era de oscilaciones. En eso ustedes tuvieron que llenar una plantilla, es el mismo caso. Aquí solamente es que vayan ingresando sus datos, su nombre, su número de cuenta. No se olviden de poner sección, por favor. Y pues ustedes completan esta parte, solo es de ir llenando. No necesitan hacer introducción, basta con que las lean. Aquí les dice que pues con este simulador nosotros lo que vamos a hacer es hacer dos configuraciones, una con temperatura constante y otra con volumen constante. Aquí nosotros vamos a estar verificando las leyes de los gases y también nosotros vamos a calcular la constante universal de los gases con las dos configuraciones. Entonces, para ello nosotros tenemos que comprender las leyes, observar el comportamiento y pues ustedes también van a tener que hacer una regresión lineal para obtener la constante universal de todos los casos. Ya en la parte del marco teórico, ustedes ya saben cómo hacer el marco teórico, ustedes primero leen y ya después ustedes responden. Por ejemplo, aquí les pone describa las leyes de Gay-Lussac, Charles y Boyle. Entonces ustedes aquí vienen, me ponen la ley de Boyle, es en la que nosotros tenemos ustedes tienen que ver cómo es que está la configuración, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dicen, tenemos un cilindro que tiene un pistón y la masa está confinada, el gas está confinado, no hay fugas de masa, entonces ahí nosotros tenemos una masa constante y con eso nosotros, si nosotros mantenemos la temperatura constante, los otros dos parámetros, la presión y el volumen, se van a comportar de esta forma y van a seguir esta ecuación, ¿verdad? Y por eso les dice que las relacionen con las leyes de ecuación de estado, ¿verdad? En esta parte que entiende por mol y cómo se define el número de Avogadro, estos los pueden buscar tal cual, estos están en su libro de texto. Ustedes buscan la palabra mol y colocan esa definición y lo mismo con el número de Avogadro. Esas son definiciones tal cual. Y en esta parte les preguntan que a partir de la ecuación de estado, que ustedes la tienen expresada en términos de la constante de Boltzmann y el número de moléculas, les dice que derive la ecuación de estado, pero con la constante universal de los gases y el número de moles. Entonces, ¿qué es lo que les están pidiendo? Que hagan algo parecido a esto, ¿sí? Aquí les dice de que a partir de la ecuación de estado expresada en términos de la constante de Boltzmann, esta ecuación de acá no está escrita en términos de la constante de Boltzmann, pero está escrita en términos de la constante del gas. Entonces, digamos que se les pidiera que de la ecuación que esté escrita en términos de la constante del gas, constante del gas y del volumen específico, ustedes lleguen a otra expresión, pero con un volumen, el número de moles y la constante universal de todos los gases, pues este es el procedimiento que ustedes deberían seguir, ¿verdad?
A partir de esa ecuación, ustedes sustituyen otras equivalencias, otras relaciones, y con eso ustedes llegan a otra expresión equivalente, pero en términos de otras variables, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Chicos. Sí. Gracias. Ya de ahí les preguntan que por qué no se puede utilizar la escala de Celsius para estudiar la ecuación de estado, y pues eso ya lo discutimos en la revisión, en el repaso. También les presentan un caso, ustedes lo tienen que leer y le preguntan que por qué no se cumple la ecuación de estado para este caso. Entonces tienen que analizar muy bien esta situación. Les aparecen también los recursos para que ustedes le den clic y ustedes puedan hacer su simulación. En la parte del procedimiento, ya les había comentado que vamos a hacer dos actividades. Una actividad que va a ser a temperatura constante, que es la de verificación de la ley de Boyle, y está la otra que es la de volumen constante. La de volumen constante, que esta es la de Gay-Lussac, ¿verdad? Entonces, aquí les aparece un procedimiento, ustedes lo pueden leer y se pueden guiar a la hora de estar haciendo sus mediciones, pero tienen que recordar que aquí les voy a cambiar ciertos datos. Por ejemplo, cada grupo van a tener sus propios datos, entonces aquí les dice hasta obtener 5 nanómetros inicialmente, entonces este dato no va a ser el que ustedes van a usar, sino que van a usar el que yo les proporcione. Y lo mismo con los saltos que ustedes van a hacer, no van a ser de 1.5 en 1.5, sino que van a ser los que yo les diga, ¿verdad? Cada grupo va a tener sus datos, y al igual que el informe anterior, en caso que ustedes no utilicen los datos de su grupo, ustedes tendrían una penalización, ¿sí? Lo mismo con la parte de la actividad a volumen constante. Ustedes pueden seguir el procedimiento, pero tengan cuidado que la temperatura inicial yo se las voy a dar, y también el salto que van a dar para cada medición yo se los voy a dar. Esto para evitar que ustedes se copien esta parte de acá, las tablas. Porque, les repito, esta es una plantilla. Aquí no es necesario que ustedes adjunten todos los cálculos. Aquí simplemente es que llenen en tabla, que sustituyan valores. No hay nada del otro modo. Entonces vamos a empezar con la simulación. En esta parte nosotros vamos a empezar. Nosotros vamos a tener justamente estos datos. Ustedes van a tener datos por grupo. El que me dice que es a temperatura constante. La temperatura inicial que a mí me dan es de 300 Kelvin. Es de 300 Kelvin, esa es la que me dan y esa es la que ustedes van a utilizar. Y la del volumen constante también ya se los dan, y ustedes van a utilizar un ancho de 10 nanómetros. ¿Sí? Ese van a usar el ancho de 10 nanómetros. Pero bueno, aquí nosotros tenemos la pantalla, ¿verdad? Nosotros venimos acá en esta parte y le damos al enlace de simulación. Entonces vienen acá en esta parte y le van a dar la parte de leyes, y ustedes van a encontrarse con esta pantalla de acá. Entonces en esta pantalla, esta parte de acá es el contenedor. En este caso es un paralelepípedo. Para ustedes obtener el volumen, ustedes tendrían que tener el alto, la profundidad y el ancho. Entonces lo que ustedes van a medir es el ancho, y aquí ya tienen el alto y la profundidad. Aquí se los da en nanómetros, ¿sí? Entonces, ustedes lo tienen que pasar a metros para obtener su volumen a metros cúbicos. Lo que vamos a tener aquí es un paralelepípedo, entonces el volumen sería ancho, bueno, alto por ancho por profundidad, ¿verdad?
Lo primero que encontramos aquí es una parte en la que nos permite cambiar el ancho. Al cambiar el ancho, nosotros estaríamos cambiando el volumen. Tenemos acá un termómetro y aquí me permite medirlo en Kelvin y me permite medirlo en grados Celsius. También tenemos un manómetro, aquí me permite medirlo en atmósferas y en kilopascales. Tenemos algo para aumentar la cantidad de presión, pero al aumentar la cantidad de presión nosotros también estaríamos aumentando la cantidad de partículas y nosotros vamos a trabajar con una cantidad de partículas definidas. Con esta parte de acá, una vez que nosotros metamos partículas, antes estaba vacío, entonces al estar vacío no hay forma de aumentar la temperatura, sino hasta que metemos partículas. Y una vez que ya tenemos las partículas, ahí sí podemos aumentar temperatura y hacemos pues moviendo en esta parte de acá, ¿verdad? En la del botecito, entonces nosotros podemos aumentar temperatura, disminuir temperatura y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es bastante práctico. En caso que, por ejemplo, ustedes quieran simular lo que realmente pasaría en la vida real, nosotros tenemos que, cuando nosotros aumentamos la temperatura, lo que nosotros estamos haciendo, en este caso estamos a volumen constante, ¿verdad? Entonces nosotros venimos, aumentamos la temperatura y vemos que las partículas se mueven un poco más rápido, ¿verdad? Y estamos viendo que está aumentando la temperatura, está aumentando la presión. Son directamente proporcionales. Entonces, venimos y aumentamos la temperatura. Lo que pasaría en la vida real es que esto, la presión deformaría el recipiente y pues lo que va a pasar aquí es que se va a abrir. ¿Sí? Va a llegar un punto en el que la presión sea lo suficientemente alta y lo que va a hacer es deformar el recipiente para poder, para hacer que las partículas se escapen, ¿sí? Y ya cuando nosotros ya tenemos una fuga, nosotros ya no podemos utilizar la ley de ecuación de gases ideales. Bueno, ya no podemos utilizar la parte esta de las leyes porque ya no tenemos una masa constante. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio? Lo primero que vamos a hacer es darle clic a esta parte. Con esta parte nosotros vamos a ver cuánto es el ancho. En caso que yo les haya dado un ancho inicial de 5 nanómetros, entonces nosotros venimos acá y colocamos 5 nanómetros. Recuerden que este ancho inicial yo se los doy uno por grupo, al igual que el salto. El salto se los doy uno por grupo. Venimos acá y colocamos 50 partículas. Entonces tenemos nuestras 50 partículas y pues ya esperamos un ratito, ya tenemos nuestra temperatura, que es la temperatura inicial es de 300, el ancho inicial que va a ser el que yo les dé por grupo y el salto que ustedes van a hacer va a ser de acuerdo a la otra medición, ¿verdad? Que también van a tener uno por grupo. Entonces nosotros vamos a venir acá en esta parte y lo que nosotros vamos a ir haciendo es ir colocando los datos de medición. Entonces venimos a esta parte, abrimos este documento, venimos acá a la tabla de datos y pues ya empezamos a estar haciendo las mediciones, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que son 50 partículas. Vamos a calcular el número de moles. Entonces, sería las 50 partículas entre los 6.022 por 10 a la 23, que este es el número de Avogadro. Y con eso obtenemos el número de moles. Y completan esta parte de acá. Y en esta parte, el ancho inicial, van a colocar aquí en esta parte el ancho inicial. En este caso, nosotros tenemos que es 5.0 nanómetros. En caso que yo les dé 6 o 5.4, ustedes van a colocar los 5.4 nanómetros, ¿verdad? ¿Cómo van a calcular el volumen? Es un paralelepípedo, entonces es alto por profundo por ancho. Entonces es 8.75 por 4 por los 5 y esta multiplicación les va a quedar en nanómetros cúbicos. Entonces convierten ese resultado a metros cúbicos o convierten cada una a metros y ya ustedes calculan su volumen. ¿Sí? Y ya en esta parte venimos y lo que vamos a hacer es medir la presión. Entonces, a 5 nanómetros, nosotros tenemos que una presión de 11.7. Entonces, venimos y colocamos acá 11.7 atmósferas. ¿Sí?
Ya de ahí me dice que necesito hacer un salto de 1.5 nanómetros en 1.5 nanómetros. Entonces, venimos acá y sumamos mi ancho inicial más los 1.5. Entonces, venimos y aquí serían los 6.5 para mi segunda medición. Entonces, venimos acá, ponemos mi ancho sería 6.5 y mi presión sería justamente la que estamos leyendo acá y sería la del manómetro, sería 8.9. Entonces, ese es 8.9, ¿sí? Para la siguiente medición hago otro salto de 1.5 y sería justamente en 8 nanómetros, ¿sí? Entonces, en 8 nanómetros venimos, colocamos acá ancho, que serían mis 8.0 nanómetros. Y aquí vamos a colocar mi presión, que la presión me da en 7.3. Entonces, colocamos 7.3 atmósferas. Si nos fijamos, este es justamente el de la ley de Boyle. Si nosotros aumentamos el ancho, lo que nosotros vamos a hacer es aumentar el volumen, y al aumentar el volumen tiene que ir disminuyendo la presión, ¿sí? Porque son inversamente proporcionales. Ya de ahí, ustedes van a continuar con las mediciones y ustedes van a obtener su valor de presión. Permítanme un momento. Listo, entonces ya con eso nosotros podríamos ir llenando la tabla y ya con eso ya la terminaríamos. Ya para la segunda tabla lo que nosotros tenemos es los datos para volumen constante. Entonces nosotros venimos acá en esta parte, nosotros ya terminamos de medir y lo reiniciamos. Lo que me dice es que tengo que tener un ancho de 10 nanómetros para tener este volumen, ¿verdad? Para tener este volumen, 3.5 por 10 a la menos 25 metros cúbicos. Ya sabemos cómo calcular el número de moles. Ya tengo mi volumen y pues yo les voy a dar a ustedes su temperatura inicial y los saltos que ustedes van a realizar. Entonces, aquí vamos a probar con 300 Kelvin y vamos a hacer saltos de 15 en 15 para esta demostración, ¿verdad? Entonces, venimos acá en esta parte y pues lo primero que hacemos es ingresar las 50 partículas. Ya en esta parte ya tenemos la parte del ancho. Aquí fijamos nuestra temperatura, en este caso es de 300, entonces no tenemos que aumentar nada. En caso que yo les dé a ustedes 400, aquí sí tendrían que ir a la parte más arriba para que ustedes vayan aumentando esta temperatura. Entonces, ya aquí le damos a volumen constante. Ya acá le damos a volumen constante. Y ustedes ya podrían ir haciendo sus mediciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, la primera es a 10 nanómetros, venimos y colocamos los datos, ¿verdad? Entonces sería mi temperatura inicial, que es la que yo les voy a dar por grupo, serían los 300 Kelvin, y mi presión es la que me da el nanómetro, y sería los 5.8. Entonces sería 5.8. 5.8. Como les pido saltos de 15 en 15, entonces les van a ir aumentando 15, ¿verdad? Entonces venimos aquí en esta parte, vamos a ir aumentando. Aquí vamos en 312, vamos aumentando y tiene que quedar en justamente 315, ¿verdad? Ya, ahí justamente tendríamos 315, entonces venimos acá en esta parte y ponemos los 315 y mi presión sería justamente 6.1 atmósferas. Entonces ya acá completamos y pues ustedes irían haciendo los aumentos en el salto que yo les vaya dando, ¿verdad? En caso que yo les dé saltos de 20 en 20, y ustedes hayan iniciado en 340, entonces irían de 340, el siguiente sería 360, el siguiente sería 380. Este es justamente el de Gay-Lussac. Aquí tenemos volumen constante y pues si nos fijamos, si aumentamos la temperatura, aumenta la presión, y esto es porque son
directamente proporcionales. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Chicos, No, por ahora no. Para este no se hará ningún tipo de gráficas. sí, tienen que hacer, de hecho, 4 gráficas. 2 de regresión lineal y van a hacer 2 de discrepancia, que eso ya se los voy a decir más adelante. Que ahorita ya me está sacando, entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar, por favor. ¿Sí?